Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque el Ejecutivo Federal ya consiguió el voto del Congreso para desaparecer 109 fondos y fideicomisos públicos, la batalla sigue. Ayer en la conferencia mañanera se presentaron algunos ejemplos de los presuntos malos manejos y falta de transparencia detectada en varios de estos fideicomisos. Uno de ellos, el que más polémica causó, involucró directamente a la ex candidata del PAN a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota. Veamos el contexto. Luego de que el Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, funcionarios del Gabinete Federal presentaron irregularidades encontradas en algunos fideicomisos. Las revisiones se basaron en un informe publicado en febrero pasado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se encontraron 5 constantes: falta de elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de adjudicación directa, falta de entregables que amparen el cumplimiento de obligaciones, falta de registro de la ejecución de trabajos en proyectos de infraestructura, deficiencia en la elaboración de los términos de referencia y formalización extemporánea de convenios modificatorios, falta de formalización de las actas de finiquito, deficiente planeación y programación e incumplimiento de los objetivos. Uno de los casos presentados fue el de la donación de recursos a fundaciones dedicadas a la atención a comunidades mexicanas en el exterior a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Una de las organizaciones beneficiadas entre 2014 y 2016 fue Juntos Podemos, fundada por los directivos de empresas proveedoras de estas fundaciones y cuya presidenta honoraria era Josefina Vázquez Mota. Según una investigación periodística publicada por Mexicanos contra la Corrupción en 2017, Juntos Podemos recibió 900 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vázquez Mota, actualmente senadora panista, ha negado en varias ocasiones haber recibido recursos provenientes de fideicomisos. Punto y contrapunto. Segundo tema, y creo que con el tema de los fideicomisos, tal vez hoy sea el último día que hablemos de porque le hemos estado dando bastante seguimiento. Ana, empiezo contigo porque Acción Nacional ha sido el partido que más ha salido a la defensa dentro de la oposición para que no desaparecieran estos fideicomisos. Por ahí vimos unas imágenes de varios senadores del PAN afuera de la casona Xicoténcatl tirándose al piso, y ahora resulta, o por lo menos en la mañanera, pues presuntamente se le exhibe a Josefina Vázquez Mota como beneficiaria de dinero de estos fideicomisos y que nunca se supo qué se hizo con este dinero. ¿Cómo lo ves? Sí, de entrada decir que yo me sentí muy orgullosa de mis senadoras y de mi senador, de Vera Kenia, a Xóchitl, a Gustavo Madero y a otras 3 senadoras ahí. Yo me hubiera tirado en el piso con ellos y con él, con ellas y con él, así, sin dudarlo. Me encantó la defensa, creo que nos hacen vivir el panismo que las y los mexicanos están esperando. Y esto yo lo veo justamente como consecuencia. Creo que el presidente ya no sabía cómo salir a decir que que desaparecieron los fideicomisos por capricho, sin un análisis serio. No estamos negando que no existiera corrupción seguramente en alguno de estos procedimientos, pero el tema es que, como lo señalamos, los fideicomisos eran auditables, podían investigar en lugar de desaparecer, porque el tema es que sí se están tocando vidas de mexicanos y mexicanas que se van a quedar sin el sustento económico necesario para avanzar en su actividad. Es por eso el que el PAN se comprometió de tal manera con esta causa, y lo que vimos es un presidente López Obrador pues mintiendo y manipulando la información, porque la Auditoría Superior de la Federación y su órgano interno, ya presentó un informe donde avala que estos recursos de la ex candidata presidencial y del ex candidato al gobierno de la Ciudad de México, que fue cuando se le atacó, fue el PRI el que sacó esta información para vulnerar la candidatura de Josefina cuando fue candidata al Estado de México. Que era falso. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a comunidades mexicoamericanas en Estados Unidos, fue el que le dio el dinero a esta fundación, y no hay relación alguna con algún fideicomiso o fondo. Entonces el presidente está utilizando el contexto, la narrativa que él crea para atacar a sus contrincantes, y como vio a una Josefina pues muy echada para adelante, y también a todos nuestros senadores y diputados y diputadas, pues se le hizo fácil empezar a atacar a sus contrincantes políticos con mentiras. Y eso es lo que más molesta de la mañanera, que el presidente puede tener su derecho a la réplica, pero no tiene derecho a juzgar a otros, porque si yo fuera Josefina, yo ya lo estaría demandando el día de hoy, y si fuera también, pues incitar a mi partido a que defiendan no solo con un tuit o con un boletín, sino que defendamos con acciones legales la integridad de nuestros representantes públicos, porque lo que pretendían los fondos que utilizó la Fundación de Josefina era propiciar la comunicación y la coordinación de las organizaciones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos para detonar
programas de apoyo para ellos. Entonces, con una visión muy noble, pues lo han utilizado con mentiras, tal como atacaron a Naya, atacaron a Josefina, y bueno, pues ahora están construyéndolo porque el presidente no tiene cómo salir a defender los caprichos. Bien, ¿quién quiere contestar? ¿Quién tiene el contrapunto? Encinas y después Veloz. Ya salió el peine de por qué los panistas hasta se tiran al piso. O sea, hasta el piso se tiran los panistas por esta desaparición. Josefina Vázquez Mota nunca niega que haya recibido estos recursos. Lo que niega es que hayan provenido de algún fideicomiso. Y a mí me gustaría saber de qué información privilegiada dispone para asegurar tan tajantemente que no provenían de fideicomisos, cuando vimos triangulaciones tipo la estafa maestra, que venían de Hacienda al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de este instituto a la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada a los consulados, y finalmente los consulados se dispersaban estos recursos a dos organizaciones vinculadas a la organización de Vázquez Mota, esta de Juntos Podemos. Yo haría dos reflexiones. A ver, Josefina Vázquez Mota fue candidata a la presidencia en contra de Peña Nieto. Y una vez que llega Peña Nieto al poder y Josefina declara su derrota, le entregan más de 1,415 millones de pesos, lo cual te habla pues de un mecanismo de cooptación de las oposiciones y de cómo se neutralizaba a la oposición durante el prismo a base de billetazos. Imagínense qué escándalo que hoy López Obrador financiara proyectos a Anaya o a José Antonio Meade para defender derechos de migrantes en el exterior. Eso por una parte. Y luego por otra, un modelo de gobierno que abandonó lo público y se basó en un outsourcing de consultorías. Este no fue el de Peña Nieto, el del panismo, no fueron gobiernos de instituciones de construcción de capacidad institucional, sino fueron un gobierno de consultorías en donde se entregaban de manera muy opaca y corrupta cuantiosos recursos que quizás algunos proyectos funcionaban bien, pero no se quedaba esta construcción de capacidades dentro de las instituciones. Y ese es el gran problema, pues se transfería a un privado una función que tendría que haber sido eminentemente pública. Entonces, viáticos, choferes, todo esto está plenamente documentado y pues claramente esa ruptura entre los favores políticos, entre los intereses económicos y el interés público, que es lo que se tiene que recuperar, es lo que hay detrás de todo este importantísimo debate en torno a los fideicomisos y del uso corrupto de los recursos. Nada más decir una cosa, vía CONACYT, un presupuesto, un fideicomiso etiquetado para la promoción de la ciencia en México, transferencias millonarias a Monsanto, a esta empresa de transgénicos que no tiene nada de santo, que es el demonio en persona. De ese nivel de corrupción y de descomposición política estamos hablando. A ver, y yo coincido mucho en parte de la opacidad de estos fideicomisos y leí el reporte de Fundar, que si alguien sabe de fideicomisos en México es Araí Salvatierra, investigadora de Fundar. Sin embargo, y te pregunto Veloz, y también por supuesto Martín y Alejandro, y a quien quiera tomar la pregunta, ¿cuál es la alternativa? Porque hasta ahorita han sido muy buenos en el diagnóstico y han dicho, a ver, había estos problemas y hasta denunciando y exhibiendo a lo mejor a presuntos inocentes, pero no han explicado bien la alternativa. ¿Cómo le va a llegar a la gente? ¿Cómo le va a llegar a las organizaciones recursos sin intermediarios? Yo, la verdad, hasta ahorita sigo sin entender cuál va a ser el mecanismo que va a sustituir a los fideicomisos. Veloz. A ver, creo que ha quedado claro que parte de la estrategia es que dando a entender cómo funcionan y quizá la misma constitución de los fideicomisos tiene que ver con que pues, la administración es perfectamente capaz de llevar estos o de dar este tipo de apoyos y de tenerlo también contemplado en el gasto, y yo creo que eso es algo que se tendría que hacer ya desapareciendo los fideicomisos, como va a pasar ahora, y yo creo que la administración es perfectamente capaz de hacerlo, porque sí llama mucho la atención que parece que quienes dijeron que les interesaban mucho los deportistas, pues resultó que no, y resultó que tampoco les interesaban los migrantes, y resultó que tampoco les interesaba pues más que el dinero que podían recaudar ellos para sus propias empresas, y no solamente es Monsanto, y qué bueno que Alejandro lo mencionaba, es Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM,
ninguna de las empresas pequeñas a las que hacían mención la oposición cuando salían a desgarrarse las vestiduras por estos fideicomisos, ninguna de las organizaciones pequeñas por las que la oposición se estaba desgarrando las vestiduras también, era todo parte de las grandes corporaciones y de los grandes amigos que se tenían en el gobierno. Y parece también complicado y chistoso que el PAN tiene 2 años diciendo que el primor y que el acuerdo entre el presidente y Peña Nieto, cuando resulta que los que tenían acuerdo con Peña Nieto eran otros. Y llama mucho la atención también que el tema de Josefina es complejo porque hace más o menos 4 años empezó a hablar de esto y de hecho fue una investigación que hizo un periódico del Estado de México y fue ella quien mandó a callar a este periódico y a esta persona que había hecho la investigación y no se dijo nada y hoy sale a negar no solamente que no había sido dinero de un fideicomiso, pero no ha dicho de dónde viene la empresa en la que está, de Juntos Podemos, que está en Estados Unidos, que además si te metes a la página web parece que vienen notas de cosas de salud que no tienen nada que ver. Y aunado a eso, que me parece ya vergonzoso, agreguémosle que no solamente se trata del caso de Josefina, también se trata de este programa que tenía que ver con el rezago educativo, donde se dieron 31 millones de pesos, en el que no construyeron no solamente escuelas, tampoco construyeron bebederos, tampoco construyeron baños, no construyeron absolutamente nada. Y al final es el dinero que sobra de los fideicomisos, entrecomillado como el del Poder Judicial, que sobran 17 millones de pesos, 17,000 millones de pesos que no se han gastado, que no saben tampoco dónde están, pues es tan difícil de rastrear que hoy hay dinero por 891 millones de pesos que no sabemos todavía dónde están. Y si la administración no puede tener control sobre eso, entonces tendríamos que tener esta discusión después. A mí me parece que esto es un reflejo de que la decisión que se tomó respecto a los fideicomisos es acertada y que la oposición va a seguir oponiéndose a las cosas si es que le convienen. Entonces yo sí creo que nos dejó muy claro que se hizo con investigación, que se hizo con una gran proyección de a dónde se estaba yendo el dinero y que mucho de ese dinero todavía no sabemos dónde está. Bien. Martín, ¿cómo nos quedamos con este tema de los fideicomisos? Nos quedan los últimos minutos de este bloque y seguramente, no sé si vamos a retomar esta discusión o no, si evidentemente, no sé si el caso llega hasta la Suprema Corte, ya por ahí también estaba la amenaza de algunos gobernadores aliancistas que decían que iban a tratar de litigar esto para que llegara hasta la Suprema Corte. No creo que se acabe aquí el tema, pero ¿con qué te quedas en esta discusión? No, ahora respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los sustitutos? Es que es binario el tema por una cuestión presupuestal. Si se va a destinar ese dinero a la pandemia, entonces pues, no se puede etiquetar a lo mismo, porque pues, simplemente las cuentas no dan, ¿no? Entonces es binario. También, ya regresando a lo de Josefina, bueno, pues si hay pruebas de corrupción que la denuncien, pero pues no la denuncian, porque también yo creo que le deben de pasar bien la información al presidente. No todo se puede improvisar en una mañanera. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es decir, la entidad por la cual la senadora Vázquez Mota recibió el dinero, no es un fideicomiso, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces no tiene nada que ver con el debate de los fideicomisos. Ahí sí se me hace que le pasaron mal la información al presidente. Y creo que lo que dice el presidente abona el argumento de la senadora. Si se trata de un fondo o de un fideicomiso, por lo tanto, el dinero no le llegó a ella o tampoco le llegó a la fundación, es decir, se entrega directamente a los beneficiarios porque los fideicomisos o los fondos tienen beneficiarios ya establecidos. Además, cuando está ya, como dijeron ahorita, cuando está ahí la primera vez esto, mandan a hacer auditorías. La Auditoría Federal Superior de la Federación y el OIC de la Secretaría ya se supone que auditaron esto. Entonces, es revivir una cosa que no tiene ni pies ni cabezas. Lo más grave se me hace es que le están diciendo corrupta a alguien y no hay denuncias y por lo tanto yo creo que no tiene ninguna prueba y lo descalifican por una votación que no le gustó, bueno, por argumentos que todavía no le siguen gustando al presidente, porque aunque no se ganó la votación, sí estuvo muy álgido la forma en cómo se hizo, o sea, se tuvieron que atrincherar en otra sede, estuvieron ahí los granaderos y que están cayendo en una gran falacia, o sea, nadie está diciendo que todos los fideicomisos eran impolutos. Atribuir al todo una propiedad de la parte es una falacia conocida en lógica, se llama generalización apresurada. Es lo que está pasando. Así como el presidente dijo, no puedes descalificar a todo el ejército por lo que haya hecho una persona, no puedes descalificar a todos los fideicomisos por algunos fideicomisos. Eso es la única lógica. Simplemente ese es el argumento, porque sí se están afectando la vida de millones de personas. Así como Estefanía tiene razón y dice que hay muchas cosas que no se deben financiar. Bueno, hay otras cosas como el Colegio de Michoacán,
como el CIDE, como el fondo que protegía a periodistas y activistas, que creo que sí funcionaban. Las víctimas. ¿No? Que creo que sí funcionaban. Entonces, ese tipo de cosas es por lo que se están quejando. No estamos diciendo que sean impolutos. Entonces, bueno, pues ya yo creo que va a llegar a la Corte porque sí hay una cuestión muy técnica de fondo y jurídica y a ver cómo resuelve la Corte. Así es. Hay un comentario extra que me parece que... Alejandro, levantaste la mano, ¿verdad? Adelante, rápido, porfa, para irnos al corte. Para el caso, diría que también Martín está acudiendo a una falacia que a través de 3 casos particulares de fideicomisos que funcionan bien, está generalizando que todos los fideicomisos tendrían que respetarse. No, yo sí quiero que los analicen. Ahora, lo otro. Tú preguntabas, Genaro, ¿cómo funcionaría? Yo creo que hay esquemas probados. Es que no todas las instituciones tienen fideicomisos ni todas las secretarías. Imagínate, sería la hiperbalcanización. Herrera hacía un ejemplo comparado. El Sistema Nacional de Investigadores, la tesorería deposita directamente a los investigadores este agregado a su salario. En cambio, en el FONCA, esto se hace primero tesorería, porque todo sale de tesorería, eso hay que decirlo, tesorería a un fideicomiso del FONCA y del FONCA a los creadores y a los artistas, es decir, incluso se corta un eslabón y es un trato mucho más directo. ¿Son más libres o más autónomos o más independientes los FONCA que los SNI? Para nada, creo que ese es otro de los debates falsos. Bien. Son más libres, más autónomos los investigadores de centros de investigación pública que cuentan con fideicomisos que los que no, también es falso. Existen otros mecanismos de resolverlo y con mucho más auditorías y con mucho más control. Porque ¿qué pasa? Cuando salen de tesorería a un fideicomiso vienen etiquetados, por ejemplo, como investigación científica y después el fideicomiso lo puede utilizar para lo que quiera, como para generar obras de construcción inacabadas o estas transferencias a empresas como Monsanto que nada tienen que ver con proponer una política científica para el país. Bueno, si les parece, lo dejamos por ahí por lo pronto el tema de los fideicomisos. Seguramente tendremos que recuperarlo la semana que viene o las subsiguientes. Hacemos una pausa y al regresar, en un documental reciente, el Papa Francisco sale y dice en unas declaraciones que las leyes de unión civil deben considerar a las personas del mismo sexo. Agregó que son hijos e hijas de Dios y que tienen derecho, de hecho dijo solamente hijos de Dios y que tienen derecho a una familia. ¿Qué reacciones ha generado todo esto? ¿Son realmente opiniones nuevas? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.